Buenos días amigos, bienvenidos al umbral de la muerte. Esta vez quiero comentarles de 5 momentos en que me he entrevistado yo con la muerte. Es decir, 5 momentos en que la he visto de frente. He conversado con ella. Me ha llamado, hemos dialogado. Recuerdo que en la infancia, a eso de los 13 años, yo con mi primo y mi hermano empezamos a dialogar. Mi hermano era muy pequeño y mi primo también. El uno tenía 6 y el otro 7 y yo creo que tenía 13 años. Para ese entonces yo tenía muchas ilusiones en la mente de ser profesor. Entonces cogí un cuaderno y empecé a garabatear algunas cosas porque mi hermano y mi primo estaban recién aprendiendo las letras. Extrañamente, mi primo me decía que había leído algunos cuentos extraños y me dijo que revisara unos libros. En esa edad tan temprana yo no le creí porque pensaba que tal vez mi primo, como tenía todavía 7 años, no entendía algunas cosas. Es por eso que yo empecé a darles clases, como enseñarles algunas cosas que yo estaba aprendiendo en el colegio. Pero fue al contrario. Mi primo, que venía del campo, que venía de la zona rural, me dijo que había revisado unos escritos bastante oscuros, bastante tenebrosos. Era la primera vez que yo había oído de cuentos de muerte, cuentos de terror. Antes ya mis padres nos habían contado así leyendas, narraciones orales que pasan de boca en boca, las historias comunes de los tesoros enterrados, de los tesoros encontrados y de la riqueza espontánea, de los pactos con el diablo y algunas cosas que se tienen en la memoria colectiva. Mientras uno viene de la zona rural, donde todavía se ve lo inconmensurable de la oscuridad y la quietud del campo en la noche, llama a la reflexión, pero a la vez también llama al miedo para las personas que son susceptibles o sugestionables. En ese momento, mi primo me contaba que a veces contaban en los lugares del campo aparecían personas, aparecían objetos, cosas luminosas en el camino. Como de pequeño uno absorbe las historias de contado de una sola y la imaginación vuela. Me imaginaba brujas, me imaginaba duendes, me imaginaba fantasmas, pero no, al contrario. Mi primo había sido un ávido lector de novelas de afuera, del exterior. No sé de dónde él leyó cuentos arabescos de Edgar Allan Poe, y ahí es donde me enseñó a este autor. El primer
literato de horror de Norteamérica y uno de los más grandes a nivel mundial, descubiertos por Baudelaire a nivel internacional, que ha dejado un legado inmortal para la humanidad dentro del campo del terror, la novela policíaca y la ciencia ficción. La primera vez que conocí a la muerte fue de las manos de mi primo. El gato negro es un cuento terrorífico. Revíselo en Google y van a extasiarse de cómo uno puede dejar volar la imaginación con la personalidad de un hombre que ama a los animales. Me sorprendió profundamente haberle encontrado a muerte de una manera literaria. La segunda vez fue cuando estuve yo enfermo, y los hospitales públicos de mi país son como cualquier hospital del mundo. Eran libres de entrar las personas que estaban enfermas, y las que no estaban enfermas podrían circular por los hospitales. Me acuerdo, yo una vez ingresé con una necesidad biológica a eso de los 18 años o 19 años y medio a buscar un servicio higiénico, pero no encontraba dentro del primer piso de un hospital inmenso, público. Y nadie me daba razón tampoco, porque todos estaban pendientes. Tal vez los doctores, los pacientes, estaban más ensimismados en sus propios problemas, en sus propias enfermedades. Buscando, me bajé unos 2 pisos, sin darme cuenta que en los subsuelos había estado la morgue o el anfiteatro, que le llaman en algunas partes. Y yo, como siempre, de alguna extraña razón, nunca le he temido ni le tengo miedo a la muerte en sus diferentes facetas, en sus diferentes caras, en sus diferentes formas. Me sorprendí al toparme con un montón de cadáveres en el subsuelo del hospital. Vi rictus, vi caras, vi rostros totalmente cadavéricos. No me sorprendió, pero era la segunda vez que le veía a la muerte, de frente, cara a cara, en otras personas. Entonces dije, el hilo de la vida es eso, se corta cualquier momento. Para esa etapa yo ya había empezado la universidad y también ya estaba cursando una carrera relacionada con la medicina. La tercera vez que vi a la muerte fue en tercer año de universidad, cuando nos llevaron a la disección de cadáveres en el anfiteatro. Uno tranquilamente, al mirar a una persona muerta, y si está estudiando la carrera de medicina o alguna relacionada o afín, jamás le tiene miedo a los cadáveres. Vi la disección de los cadáveres, pero a la vez dentro de mí surgió esa idea de que cómo el hombre puede ser tan voluble, tan frágil,
tan finito. Tercera vez que había visto a la muerte. La cuarta vez tenía como 25 años y mi madre me contó que alguna vez estuvo también al borde de la muerte. Había visto como una luz y se desmayó. No sé si en ese momento imaginé que la muerte no es solo algo oscuro, sino también algo que brilla. Nos dicen los doctores y los mayores que dentro de la vida, en el conocer y en el concebir, también al momento de nacer uno ve la luz, es decir, la ida y la vuelta. Al morir se oscurece, al nacer se aclarece. Es el círculo, la ida y la vuelta, y la ida también de la muerte con la vuelta de la vida y la vuelta a la ida. Es un dar, un recibir, es un va y un viene. La quinta vez que vi a la muerte fue en el hospital, cuando estaba despertándome de un ataque de hipertensión intenso. Entonces la noté temblorosa, angustiosa, delirante, al extremo. Los doctores, como siempre,